¿Saben? Am, Recordaba, al escribir este sermón, recordaba el sermón de mi hermano Mike que predicó hace algunos meses, cuando él tomaba esto que les había pasado a él y a su esposa, que iban manejando, ¿te acuerdas, Mike? Y que se pasaron. Un desvío, ¿no? Que tenían que entrar. Dije, ¿cómo se iban a meter? Se iban a 200 también. Ay, era, dice. No, pero me quedaba pensando en eso porque si alguna vez les ha tocado, por ejemplo, estar en una nueva ciudad y tal vez no ubicamos, o si te ha tocado manejar en una ciudad que no conoces y pones la dirección del GPS y te equivocas en una calle, ¿qué hace el GPS? ¿Se acuerdan? Empieza a redireccionar, ¿no? Lo curioso es que empieza a redireccionar ¿en qué momento? Cuando ya vas avanzando. Mientras tanto, tú sigues. Y cuando ya logró redireccionar por dónde te vas a meter, más si vas por una calle o una carretera donde no hay dónde estacionarte, pues tienes que seguir avanzando, no te puedes estacionar, no te puedes echar de reversa. Y justamente pensaba y decía yo, bueno, esas pequeñas desviaciones que podemos tener en una carretera, en una ciudad, terminan generando un costo. Por ejemplo, tiempo. Porque si planeabas llegar a una hora, ahora vas a llegar tal vez un poquito más tarde. Pero no solo vas a gastar tiempo. ¿Qué más gastarías? Combustible, ¿verdad? Bueno, que está a 10 pesos la gasolina. Combustible, tiempo, pues obviamente todo el desgaste, que por mínimo que sea, el carro lleva un desgaste. Y justo pensaba en eso porque decía yo, ¿qué consecuencias pasan si tomamos una pequeña desviación del Evangelio? Una pequeña concesión, por así decirlo, un paso a la derecha del Evangelio, y que al principio, al igual que el GPS, si se dan cuenta, cuando te equivocas, al principio pareciera que sigues bien, y ya hasta más adelante te das cuenta que era por otro lado. ¿Y qué pasa si en el Evangelio tomamos un pie hacia otro lado, fuera del camino, y empezamos poco a poco a desviarnos y en algún momento te vienes a dar cuenta que estás lejos del verdadero evangelio? Si en carro una desviación te genera un costo de tiempo, de dinero, de gasolina, en el evangelio, ¿qué nos costaría desviarnos de él? ¿Qué está en juego? Nuestra alma. Piensa en esto, en, 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 en cómo esto es importante, porque los que venimos tal vez de alguna otra congregación, si somos sinceros y empezamos a hacer una comparación a cuando tal vez empezaste a conocer lo que hoy conocemos o lo que hoy decimos que es sana doctrina, muchas de las cosas que fuiste aprendiendo en esta primera etapa de tu cristianismo comienza como a desmoronarse y eso duele. Súmale también a personas que han estado expuestos a ciertas enseñanzas que tiempo después se dan cuenta que generaron heridas en su corazón. Hay familias que vienen de iglesias que les quitaron su dinero y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Hay otros que les destruyeron su familia en nombre del Señor. Algunos venimos heridos por lo que nos dijeron o experiencias que nos dijeron que sí o sí tenía que ser así.
porque Dios decía que así había que hacer las cosas. Y en su momento que nos enseñaban eso, por ejemplo, yo conozco gente que le dijeron que Cristo venía y que ya no tenía que estudiar. Y hoy se quedaron con la primaria. Porque en su momento les dijeron que Cristo viene. Y les dijeron que eso era el Evangelio. Hay gente que les han quitado terrenos, carros, porque les dijeron que ese era el Evangelio. Y en su momento lo creyeron. Como muchas cosas que nosotros creímos en su momento, porque nos dijeron que ese era el Evangelio y así había que hacerlo. Decía un pastor allá que por algo nos dicen los, ¿cómo era? Quiebrasantos, quemasantos, ¿no? Porque nos dijeron que si teníamos santos o estas cosas en la casa, ¿qué había que hacer? Sale lumbre. Porque nos dijeron que ese es el Evangelio. Y cada uno de nosotros, en la experiencia que traemos cosas que algunas de esas siguen arraigadas acá. Y es más, no sé si has escuchado a alguien decir, pues que así me dijeron que era. O sea, a mí así me enseñaron. Y los traemos muy arraigados a nivel de nuestro corazón, pero pocas veces nos hemos detenido a preguntar y decir, hey, ¿esto es el Evangelio? Y entonces tratemos de responder, ¿qué es el Evangelio? Porque en última instancia necesitamos entender lo que es a nivel de la Escritura. Tú y yo sabemos que la palabra Evangelio significa ¿qué cosa? Una buena noticia. Que de hecho históricamente la palabra Evangelio ni siquiera era cristiana. Se usaba más en la guerra. Cuando un mensajero de un ejército venía con el rey y entonces el rey le preguntaba, ¿qué noticias traes? Y si este mensajero decía, traigo el Evangelio, significaba que traía buenas noticias. Entonces la palabra Evangelio no nace en el cristianismo, la palabra Evangelio nace en un lenguaje de que era anunciar una buena noticia. Ahora, pero la Biblia toma esta palabra y hace una especificación. Mira Marcos 1:1. ¿Me ayudas con Marcos 1:1? Mira lo que dice. Principio del Evangelio ¿de quién? ¿De quién? Ahora, quiero que veas esa frase. ¿Evangelio qué dijimos que significa? Ok, entonces la frase Evangelio de Jesucristo, ¿cómo la traduciríamos? Buena noticia de... Versículo 14 de Marcos 1. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? Traduzcamos esa última frase. ¿Predicando qué cosa? La buena noticia de Dios. Mateo 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando ¿qué cosa? Traduzcamos esa frase. La buena noticia del reino. ¿Del reino de quién? De Dios. Romanos 1:9. Pues Dios, a quien sirve mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, traduzcamos esa frase, de la buena noticia de Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente de la buena noticia de la gracia de Dios. Quiero que entendamos esto. Lo primero que tenemos que clarificar cuando se nos pregunte qué es el Evangelio, tenemos que decir, no solamente es la buena noticia. Porque yo les pudiera decir, oye hermano, les tengo una buena noticia, este domingo no hay culto. ¿Es buena noticia? Ah, ay, qué bueno, porque tengo un puente y un viaje pendiente. Entonces, lo primero que tenemos que entender que el Evangelio, según la Escritura, es la buena noticia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Entonces, en esencia, el Evangelio de Dios es Dios dándonos ¿qué cosa? Una buena
¿Te gustan las buenas noticias? A mí me encantan. ¿A ti te gustan las malas noticias? Yo creo que a nadie. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que entender que lo que está diciendo aquí es una buena noticia que Dios nos está trayendo. ¿Cuál es la buena noticia? Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Mira lo que dice. Creo que aquí hay un buen resumen del Evangelio. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué hizo Cristo? Verso 4. ¿Qué más hizo Cristo? Y por último, ¿qué hizo Cristo? Dense cuenta tres cosas que aquí se resumen. Cristo, número 1, muere, es sepultado y resucita. Pero luego cada una de estas frases agrega algo, conforme a las escrituras. Esa frasecita conecta todas las escrituras. Que para Pablo aquí, ¿cuáles son las escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, la buena noticia de Dios es que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Y qué decía el Antiguo Testamento? Que iba a venir el Hijo de Dios, iba a morir, iba a ser sepultado y iba a resucitar. Y con esto se iba a pagar nuestros pecados. Un autor le llama a esto la presentación del ascensor, le llama. Y me gusta porque dice él, piensa en que te metes a un ascensor y entre que va desde la planta baja al piso donde tú vayas y hay una persona ahí en el ascensor contigo, esta es una forma en que le puedes compartir el Evangelio entre que inicia a subir el ascensor y llega. Porque aquí resume qué es el Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. La pregunta entonces ¿es este Evangelio que nosotros hemos creído? Porque aquí hay algo importante para saber qué Evangelio creemos. Escuché un pastor en tono de queja decir, a mí me critican ser un pastor de la prosperidad, pero nadie me ha preguntado qué Evangelio predico. Y es que muchas veces solo vemos de fuera y decimos, ese es el Evangelio de la prosperidad. Pero no hemos acercado ni siquiera a decir, oye, ¿qué es para ti el Evangelio? ¿Cuál es tu doctrina? Y esto es importante, no por otros, es importante por nosotros, porque está en juego, ¿qué cosa? Nuestra salvación. Y si que cuando lleguemos al cielo el Señor nos diga, no te conozco. Oye, pero yo escuchaba a Miguel Núñez. A Miguel Núñez lo conozco, tal vez nos va a decir. ¿Te acuerdas que unos demonios le dijeron así a unos hombres? A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ustedes. Y dice la Biblia que en aquel tiempo va a llegar gente a la presencia de Dios y le va a decir al Señor, que Él les va a decir, Señor, Señor, ¿en tu nombre qué? A ver, si hoy tuviéramos a una persona aquí y le traemos a un enfermo y esta persona ora y el enfermo sana, ¿qué pensaríamos de esa persona? Que Dios lo usa, ¿qué más? Ahora imaginemos otra situación, que aquí hay un endemoniado y una persona también aquí ora y el endemoniado es libre. ¿Qué pensaríamos de esa persona? El siervo de Dios, diríamos, ¿verdad? Pero no es eso lo que Jesús advierte al final del Sermón del Monte, diciendo, en aquel día vendrán muchos que me dirán, en tu nombre hice milagros, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice un montón de cosas. ¿Y qué les va a decir el Señor? Pero no sé quién eres, hermano, nos va a decir. No te conozco.
Ahora, ¿a nosotros qué nos va a decir el Señor? ¿O qué le vamos a decir al Señor? Señor, Señor, en tu nombre fui a muchas conferencias reformadas, leí libros reformados, escuchaba, no hombre, hasta mi póster de Sujel Michelén, de Spurgeon, de... Hermanos, esto es importante. ¿O qué le vamos a decir? Ah, Señor, en tu nombre, mira, como 5 iglesias tuve. Hermanos, ¿cuál es el evangelio que estamos creyendo para nuestra salvación? Y tenemos que determinar esto porque, ojo, el evangelio que creemos determina qué discípulos somos. Porque se supone que lo que creemos es tan fuerte que determina quiénes somos. Piensa en esto, el evangelio que creemos determina el discípulo que somos. ¿Qué discípulos estamos siendo? Para empezar, ¿estamos siendo discípulos? Un profesor de Nuevo Testamento, Bill Hull se llama, hace un resumen por lo menos de 6 tipos de evangelios que hoy se predican. Y me llama la atención porque esto puede estar entre nosotros y podemos estar autoengañados. Pero antes de ver estos 6 tipos de evangelio, quiero decirte esto. Mira, a estas alturas de nuestro cristianismo personal, ya tendríamos que estar en un punto donde no nos van a engañar con cualquier cosa. A estas alturas, a menos que tú estés esta noche acá y acabas de nacer de nuevo, pero si no, ya deberíamos de haber crecido en conocimiento del Evangelio. Por ejemplo, un bebé. Toda una etapa de los bebés son totalmente dependientes de sus papás. Nosotros, al nacer de nuevo, somos dependientes de los que nos están enseñando qué es el Evangelio. Por eso, al nuevo creyente, si les dices, si por ejemplo es una mujer, es nueva creyente y les dices, el pantalón es pecado, ¿qué va a hacer esa mujer? Al hombre, si les dice, hoy entregó su vida a Cristo y le dices, toda esa música que escuchas es de Satanás, ¿qué va a hacer esa persona? La pregunta entonces, ahora como iglesia, ¿qué evangelio estamos predicando? De tal manera es, ¿qué discípulos estamos formando? Todos nosotros en algún momento nos dijeron qué hacer y qué no hacer, y lo hicimos porque creímos que fue. ¿Alguna vez a ti alguien predicó en tu iglesia que el cine era pecado? ¿Y qué hiciste tú? Voy a comprar todas las entradas, dijiste, para que nadie vaya. No, ¿qué hiciste? Yo dejé de ir, porque en esencia me dijeron que a Dios no le agrada. Y como amo a Dios, ¿quiero qué? Agradar a Dios. Y el que se supone lleva más años en el Evangelio, me viene a decir desde el púlpito que ver televisión es pecado. Entonces, ¿qué hice? Que tienes que dar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y el nuevo creyente, ¿qué hacía? Lo que le decían. A mí me decían que había que ir a limpiar los aires a las 3 de la mañana, porque a las 4 ya se ensuciaron, a las 3. ¿Y qué hacíamos? Ahí íbamos.
Vigilia de oración, decían, va a haber vigilia de oración, hermanos, toda la noche. Y luego decían, traigan sus colchonetas. Bueno, pues, ya como a medianoche, hermanos, ya puedo dormir. Pero dormir en el templo ya se volvía algo espiritual. Y luego como eran aposentos de que entraba uno el viernes y salía uno el domingo, ya para el domingo ya te sentías como, ¿no? Casi casi a la par con Isaías, volteabas a ver así de reojo a los que no habían entrado al aposento, así como pecadores, ¿no? Porque nos decían que eso era el evangelio, era agradar a Dios. Y en la medida que fuimos creciendo, pasan dos cosas. O sigues haciendo eso y lo sigues repitiendo, o empiezas a profundizar en el evangelio y hay momentos donde empiezas a formar tu criterio bíblico. El problema de muchos es que de un lado nos fuimos y entonces aquí el cine era pecado y no íbamos. Ahora decimos, bueno, no pasa nada. Oye, pero hay culto. Pero fui la semana pasada. ¿Me explico? Y entonces hoy, en un día de culto, nos da igual y tomamos cualquier otra cosa porque le tenemos miedo a lo que en un momento fue un legalismo. Pero sin darnos cuenta nos fuimos al otro extremo. Piensa en cómo fueron tus primeros pasos de cristiano. Si nos decían que habían 3 cultos. Ni uno. No, ahí vamos. Hoy escuché la predicación del hermano Tony el domingo y decía, el hermano Tony decía una frase, dice, hoy se van a ir temprano. Amén, escuché nada más que se escuche. Pero piensa en estos tipos de evangelios. A ver si en una de esas no vayamos a estar nosotros. Dice Bill Hull, es un profesor del Nuevo Testamento, dice, hay un evangelio de solo perdón. ¿Cuál es este? Es simple. Cristo murió para perdonarte y por cuanto eres perdonado puedes entrar al cielo. A ver, hermanos, si decimos Cristo murió y en su muerte hemos sido perdonados y como somos perdonados podemos entrar al cielo, ¿hay una herejía ahí? A ver, otra vez. Cristo murió y en su muerte somos perdonados y por cuanto somos perdonados podemos entrar al cielo. ¿Está mal eso? Está incompleto. Y aquí, en el evangelio de solo perdón, es, Cristo murió para perdonarte. Decide tú si lo aceptas o no. Pero miren aquí la sutileza de esto. Se nos invita a recibir a Jesús para que escriba nuestro nombre ¿dónde? Para que entonces nuestros pecados sean perdonados. Pero en este evangelio de solo perdón no se nos invita a seguir a Jesús. Solo se nos invita a recibir su perdón. Y mira lo difícil que es hacer discípulos aquí. Porque cuando ya se habla de un compromiso, es complicado porque en esencia, como nos sentimos perdonados y que ya estamos bien con Dios, entonces no importa qué tanto yo me comprometa con Dios, yo ya estoy perdonado. Y ahí entramos muchos reformados. Nos ha costado la obediencia a la palabra de Dios porque hemos visto hemos concluido que la obediencia es opcional, porque mi salvación no
se pierde. Y por cuanto no se pierde mi salvación, ¿puedo yo comprometerme o no con Dios? Porque al final mi compromiso con Dios es opcional. Al final de cuentas yo ya soy perdonado. Entonces, obedezca o no, yo estoy perdonado. Es triste, pero esa es una realidad hoy en día. Cuidado con el evangelio de solo perdón, que no nos invita a seguir a Jesús. Hay otro evangelio que algunos le han denominado el evangelio liberal. Este evangelio liberal es tan atractivo, ¿por qué? Porque son aquellos predicadores que tal vez no de manera directa, pero no predican del infierno, no predican del juicio final. La opción de seguir a Cristo es esa, es una opción, es si puedes. Al final de cuentas, Dios es amor. La verdad no es tan importante. La doctrina, es que la doctrina divide. La doctrina no sirve para mucho, dicen. Es más, el evangelio liberal dicen, vamos a parecernos a la cultura de este mundo para ganar la cultura. Entonces, si queremos ganar al borracho, vamos a las cantinas para ganar al borracho. Vean lo sutil de esto. El evangelio liberal le importa cambiar el mundo no desde la verdad del evangelio, sino desde cambiar la cultura. Es que si yo no voy con ellos, si yo no me hago como ellos, entonces ¿cómo les predico? Y el evangelio liberal me da la libertad de vivir un evangelio acomodado más al mundo y no a la palabra de Dios. Es atractivo. Luego está lo que todos conocemos, el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de la prosperidad en esencia todo gira en torno al ser humano. Dios está para hacernos ricos, sanos y poderosos, se acabó. Pero luego está el evangelio al gusto del consumidor. ¿Saben? En este he meditado mucho. ¿Te acuerdas de cuando Moisés sube al monte y se tarda en llegar? Aarón está aquí. Aarón tiene la presión de millones de personas. Y millones de personas le dicen a Aarón, haznos dioses. Porque Moisés, ¿te acuerdas? Ya se tardó. ¿Qué hace Aarón? ¿Te acuerdas? Dice, bueno, yo creo que Aarón tenía la esperanza que nadie le iba a traer lo que iba a pedir. Pero Aarón dice, bueno, traigan pues sus oro. ¿Y qué hizo la plebe? Ahí van trayendo todo. Y entonces se hace todo el show y Aarón cae bajo la presión. Jesús predica. Y predica un mensaje de comer su carne y beber su sangre y de seguirlo. Y la gente, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a ir. Pedro llega, ¿te acuerdas? Pedro llega y le dice, Señor, la gente se está yendo. Yo siempre también he meditado en eso. Si tú como líder, como pastor, como alguien que está liderando un grupo, de repente alguien te diga, hermano, la gente se está yendo por lo que estás predicando. Como líderes, como pastores, podemos correr el riesgo y de caer en lo que cayó Aarón bajo la presión de ¿cómo le hacemos para que la gente no se vaya? Ya sé. Y esto lo he escuchado aquí en Tuxtla. Hagamos una pre-party. Porque se supone que el culto es la fiesta. Entonces es una prefiesta donde ¿cómo atraemos a la gente?
comida. Buscar la estrategia humana para que la gente venga. ¿Qué quiere la gente? Es que, oye, pastor, es que... Y hay de todo, porque hay desde que, oye, pastor, es que esas alabanzas están como aburridonas. Es que en la iglesia donde yo estaba, porque tocaban unas hasta en salsa, se ponía bueno. Ay, jole, y es una familia que diezma. Lo bueno que aquí no levantamos diezmos, ¿no? Pero, ¿sí o no? Conocemos estas historias. Familia. Entonces vengo con el líder de alabanza, hermano, ¿cómo ves? Sí. Pero luego de repente otra familia dice, pastor, pero sería bueno que tocáramos, cantáramos puros himnos. Que ya se bajen todos los músicos. Que puro himno, puras voces. Entonces, mitad del culto le echamos salsa y cumbia cristiana. ¿Y la otra? Pastor, según hoy los expertos en homilética, que se supone es el arte de predicar, dicen los expertos de homilética hoy en día que un sermón no debe de durar más de 25 minutos. Entonces empezamos a darle lo que la gente... Y cuando a Jesús le dijeron, Señor, la gente se está yendo, ¿qué dijo Jesús? ¿Te acuerdas qué les dijo a Pedro? En este tipo de evangelio del consumidor no hay tampoco compromiso para el discipulado, porque los que van a una iglesia son solo consumidores. Y hermanos, a ver, vamos a volver al ejemplo del cine. ¿Quién va al cine a servir? O sea, o tú vas al cine y dices, voy a ir a ver una película al cine, pero quiero llegar temprano para hacer el aseo. La verdad es que he pedido poco, porque no me invitan. No, pero las veces que he ido, a veces he notado, no en todas, pero a veces he notado que a veces en unas filas está un tiradero de palomitas, ¿no? Tiradero. Por X o Y razón. ¿Quién de nosotros al ver eso dice, ay, me voy a quedar a limpiar? ¿Por qué no haces eso en el cine? ¿Por qué no llegas a servir al cine? Porque te llegas a distraer. ¿Qué más? ¿Por qué no llegas a servir al cine? O a un restaurante. ¿Por qué? Está pagando una entrada. ¿Qué más? Eres un consumidor. Tú llegas a un restaurante, te sientas y ¿qué es lo primero que quieres? Que te sirvan. Si se tardó el mesero o la mesera, si no te traen tu comida como quieres, esta va a ver en Facebook, dicen unos, ¿no? Dices, estoy pagando mi dinero, ¿qué dice? Miren, hermanos, tristemente cuando se predica un evangelio al gusto del consumidor, no podemos hacer discípulos. ¿Sabes por qué? Porque todos venimos solamente como consumidores. Y si algo no nos gustó, en lugar de sumarme a, ¿qué hago? Me voy, pero no me voy con la boca cerrada. Me voy criticando. Ay, antes en esta iglesia había café, ¿ahora? Y esto es real. Es una queja real. No, pero sí.
¿Me explico? En el evangelio del consumidor nos volvemos consumidores y entonces estamos a... ¿Cómo le hacemos? Es más, ¿cómo le hacemos para que mi invitado, si es que traigo invitados, se sienta cómodo? Porque no vaya a ser que se sienta incómodo y no va a volver a venir. Y entonces tratamos de, ¿qué quiere? ¿Qué te llevo al baño? Casi, casi, abrazado. No, porque es un evangelio del consumidor. Estamos que queremos que el consumidor se sienta cómodo para que entonces, ¿qué queremos? Que regrese. Porque si lo trato mal, si la predicación no le gustó, si, híjole, ya se está tardando. Y si ya me estoy tardando. Sí, de verdad, hermanos, me falta mucho, pero creo que lo voy a dejar como a la mitad. Ah, pero hay otro tipo de evangelio que a veces predicamos. Ya dijimos, está el del solo perdón. Ese no genera discípulos. ¿Por qué? Pues ¿para qué? ¿Para qué quiero compromiso? ¿Para qué me voy a comprometer si ya estoy perdonado? Dios es amor, ¿no? Está el evangelio liberal. Vamos a cambiar el mundo siendo como Él. Mundo. Evangelio de la prosperidad. Dios está para mi bien. Yo no soy discípulo. Dios es el discípulo. Evangelio al gusto del consumidor. No hay compromiso por el discipulado porque yo solo vengo aquí. Es más, agradecen que vine. No voy a venir. ¿Ah? Tenía otras cosas que hacer. Es más, vine porque me cancelaron, dice. Se ríen porque está el evangelio conservador. Ojo con este evangelio conservador. En el evangelio conservador, la verdad importa. La sana doctrina importa. El problema es cuando en nombre de la sana doctrina desconectamos la sana doctrina del amor. Importa tanto la verdad y como dice un escritor, hacemos discípulos que les importa tanto la doctrina, pero terminan llevando una vida dividida. Somos unos aquí. Aquí hay que aparentar una cosa. Y allá afuera somos otros. Nos importa tanto la doctrina que si me piden hacer una oración, pienso más en cómo los demás van a escuchar mis palabras y no cómo Dios me va a escuchar. Porque no, es que, híjole, el pastor me pidió orar y si digo una herejía en mi oración. ¿Me explico? Hermano, ¿vas a compartir? Ay, no, porque, ¿y si digo una herejía? Ya lo sé. Pero ¿y de ahí? ¿Cuándo nos vamos a levantar, pues? ¿Cuándo vamos a empezar a ser discípulos? El problema del evangelio conservador es que empezamos a levantar paredes y a veces dentro de la misma congregación. Solo quiero discipular y el otro está de acuerdo conmigo. Y cuando hago un discípulo, lo preparo listo para defender la verdad, listo para la batalla, pero listo sobre todo para defender a los de mi tribu. ¿Evangelismo? No. ¿Caminar con alguien? ¿Rendir cuentas con alguien? No. ¿Con quién? Si no están a mi nivel. ¿Cómo voy a rendir a alguien que no sabe qué es el supralapsarianismo? ¿Cómo voy a caminar con alguien que cree que
en el infralapsarianismo. No. Voy a caminar con él o con ella. Y entonces, este evangelio conservador no es otro que el evangelio legalista, donde no solo, porque luego tenemos la tendencia de pensar en que los legalistas, ¿quiénes son solamente? Ahora resulta que pensamos que los únicos legalistas son los pentecostés. Porque muchos que venimos de ese legalismo pentecostés que nos dijeron, ¿es pecado? O sea, si aquí fuéramos un evangelio pentecostés conservador, legalista, ¿cuántos estuvieran en pecado esta noche? No, el legalismo se filtra en todos nosotros en un sentido de que, ahora, en el otro lado, en el presbiterianismo, en el bautista reformado, en el bautista, y en todas las denominaciones, se vuelve un evangelio conservador, legalista en el sentido de que si no piensan como yo, levanto una pared. Y nuevamente, como dice un escritor, muchas veces dentro de la misma iglesia. Y un evangelio conservador produce discípulos no de Cristo, discípulos míos. Y Dios no me llamó a ser discípulos míos, Dios me llamó a ser discípulos de Él. ¿Qué evangelio estamos creyendo? ¿Qué evangelio estamos predicando? Porque el evangelio que predicamos, que creemos, nos determina el discípulo que somos. Pero vayamos al evangelio del reino y yo creo que con esto vamos a concluir por el tiempo. Quiero concluir con el evangelio del reino. La semana que viene vamos a tener que ver la visión del reino y algunos otros elementos, pero evangelio del reino. Mateo 24:14. ¿Me ayudas con Mateo 24:14? Ahí está. ¿Qué dice, hermanos? ¿Me ayudan a leerlo? ¿Qué se predicará en todo el mundo? Ok. Hechos capítulo 28, verso 30 y 31. Hechos 28:30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. ¿Ustedes el 31? Ok. Dice Jesús que se va a predicar un solo evangelio en todo el mundo. ¿Cuál es? ¿Qué predicaba Pablo? Te pregunto, ¿qué es el evangelio del reino? Es más, si tuviéramos tiempo, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Agarra una hoja de cuaderno y escribe qué es para ti el evangelio del reino. Pregunta, ¿tú crees que todos los que estamos acá tendríamos la misma definición? Cada uno pondría su propia definición influenciada ¿por qué? Por experiencia, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto, por hasta de las iglesias que venimos. Pero es aquí entonces nosotros debemos de empezar a entender cuál es el evangelio que Jesús dice que es del reino. Porque, vuelvo a repetir, si en una desviación, cuando yo me meto en una carretera que no era, de aquí a que el GPS me redireccione, yo ya perdí tiempo, dinero, combustible, y en una de esas me sigo, me voy a perder. Aquí está en juego nuestra alma. Esto es muy serio. Porque, y si estoy nada más creyendo un evangelio a mi modo, y aquel día cuando yo esté con Jesús, yo le diga, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, yo creía esto, y el Señor me diga, no te conozco. Entonces, ¿qué necesito yo?
conocer el evangelio del reino. Veamos cómo se ve el evangelio del reino en la práctica. ¿Lo vemos o ahí lo dejamos? ¿Sí? ¿Me regalan unos minutos? Porfa. No, mejor no. Pues veamos una cosa nada más. Mateo capítulo 13. Verso 3 al 9. Mateo 13, 3 al 9. Vamos un poquito rápido. Por lo menos quiero ver este punto. Son varias cosas de evangelio para entender el evangelio del reino. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo ¿qué cosa? Ok, verso 2, perdón. Verso 4. Verso 5. Ok, si tú sigues hasta el 9, esta parábola la conoces. ¿El sembrador qué salió a hacer? A sembrar. La semilla cayó en ¿cuántos tipos de tierra? Entonces lo leamos mejor. Verso 6, pero cuando salió el sol se quemó y no tenía raíz, se secó. Verso 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8, otra parte cayó en tierra buena y dio fruto algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Verso 9, el que tiene oídos, ¿qué? ¿Cuántos tienen oído? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántos tipos de tierra? 4. Verso 18. Mateo 13, 18. ¿Qué dice? Búsquenla en sus Biblias. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador, verso 19. A todo el que oye la palabra del reino, ahí está, palabra del reino y no la entiende. ¿Qué hace el maligno? ¿Quién es el maligno? ¿Quién es el maligno? Viene. Entonces, Satanás va a buscar que entendamos, ¿qué cosa? La palabra del reino. Ok, confusión. Verso 20. Y aquel en quien se sembró la semilla este es el que oye la palabra y enseguida dice, tuvo bueno este sermón, no hombre. Pero verso 21, ¿qué dice? Y cuando por causa de la palabra, es decir, cuando la Biblia te dice, no hagas eso, ya, párale a eso, ya. Viene la aflicción, la persecución, ¿qué hace esa persona? Pero la recibió con gozo. Pero una cosa es que ya la haya recibido con gozo, otra cosa que la puso por obra. Y cuando la empezó a poner por obra, vio que las cosas se complican. Y cuando vio que se complica, ¿qué dijo? Vámonos, porque aquí está duro. Mejor vámonos a una iglesia donde, mira, solo ir a echar el rol, ¿no? Solo a pasarla bien, que no me confronten. Al final, con yo ir cada domingo me voy a ir al cielo. ¿Cómo escucharon la palabra esta gente, este segundo grupo de personas? Qué bonito estuvo el culto, mira, hasta pizza me dieron. No como allá los reformados que caro venden el taco, por eso no ve. ¿Me explico? No, allá mira. Hasta el lugar, mira, bien bonito, mira. Hasta te regalan esto, allá te saludan, allá esto. Y empezamos. Pero cuando se trata de poner la palabra por obra, ¿qué va a venir? Porque va a confrontar nuestra carne, nuestro pecado, viene lo duro. Y entonces, ¿qué decimos? Verso 22. ¿Cuántos tipos de tierra llevamos? Llevamos dos. Verso 22, ¿verdad?
En aquel que se sembró la semilla entre espinos, es el número 3, es el que oye ¿qué? Pero, ¿qué dice? Ojo con esto. Las preocupaciones ¿de dónde? La paga. ¿Qué hacen? Entonces, es aquellos que vienen, escuchan la palabra, pero sus cabezas, ¿dónde están? En otro lado, menos donde debemos estar. Y aparte de las preocupaciones. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién no tiene preocupaciones? Todos. Pero cuando la palabra del reino ha hecho algo en nosotros, ¿a dónde llevamos nuestras preocupaciones? Es que yo no puedo dormir porque no paro de pensar. Pónete a orar. Es que esto, es que aquello, es que lo otro, es que... Dice que la palabra del reino se sembró ¿en dónde? Pero cuando llegó las preocupaciones y la paga, ¿qué dijo? Vámonos. Entonces no hubo fruto. Y no hubo fruto porque no hubo compromiso. Mira hasta aquí. 3 tipos de tierras donde se predicó la palabra del reino. ¿Te acuerdas? ¿Puedes poner tantito el 18? Tantito el 18. Es que esta tele se me está apagando y prendiendo así. No sé, ¿qué se había hecho o no? ¿O porque yo vine? Ok. 19, porfa. El que oye la palabra, entonces está este primer grupo de personas, el que se sembró junto al camino, está el segundo que se con piedras, ¿verdad? Las pedregales, en los espinos. Y verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla, este es el que, ojo, oye la palabra, la entiende, este sí da fruto y produce fruto. Ok, concluyo con esto. Ya no voy a dar tiempo para lo demás, pero ¿cómo sabemos que estamos creyendo el evangelio del reino? Piensa en tu corazón como un tipo de tierra. Porque en esta parábola hay 4 tipos de tierra o 4 terrenos. Los 4 oyeron la palabra del reino. Pero ¿cuántos realmente hizo algo? Si pensáramos en un grupo de 100 personas que escucharon la palabra del reino, según esta parábola, ¿cuántos creyeron? 100 entre 4 hermanos. 25. Y 25 en representación a 100 es un cuarto. Es lo poco. Nuevamente, piensa en tu corazón como un tipo de tierra donde se está predicando la palabra del reino. ¿Quieres saber si estás creyendo el evangelio correcto? Olvídate de, ay, es que en aquella iglesia sí predican el evangelio correcto. No, en aquella sí. No, no, olvídate de eso. Donde así tú te pares en cualquier iglesia o tú veas cualquier predicación en internet, leas cualquier libro. ¿Cómo sabes que lo que estás consumiendo, lo que estás escuchando, realmente es el evangelio del reino? Es por su fruto. La pregunta es, si estás expuesto al evangelio del reino, ¿estás dando frutos? Y eso no me toca responder a mí por ustedes.
Me toca responder a mí por mí. El evangelio del reino crece en tierras donde han creído, entendido y obedecido la palabra. ¿Cómo sabemos si somos nosotros esa tierra? Porque hemos dado frutos. ¿Qué frutos hemos estado dando en nuestro caminar? Pensemos un momento eso. ¿Cuáles son nuestros frutos? Porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hemos estado dando, hermanos? Yo necesito examinar mi corazón. Yo necesito traer esto a los pies del Señor y decir, Señor, ayúdame a creer el evangelio del reino, no cualquier evangelio, no. Vaya, hermanos, yo creo que a todos nosotros nos gustan las cosas buenas. Y poderle decir al Señor, Señor, no quiero un evangelio pirata. No quiero un evangelio chafa. Quiero el evangelio del reino. Que cambie mi corazón. Si en mi corazón hay espinos, si en mi corazón hay piedras, si en mi corazón hay una mala tierra, Señor, que mi corazón sea buena tierra. Y que entonces, mira cómo es el evangelio del reino. Los cambios no vienen de fuera para adentro. El legalismo te pide que primero cambies por fuera, aunque por dentro sigamos siendo los mismos. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es venir a poner una máscara aquí y ser otro allá afuera. Eso es hipocresía. El evangelio del reino no es venir aquí, ay hermano, Dios te bendiga, y allá afuera acabando al hermano. Eso es hipocresía. El evangelio del reino empieza a transformar aquí adentro y tarde o temprano van a empezarse a ver los frutos por fuera. Que digan, ay, el hermano, me acuerdo cuando venía, híjole, luchaba con su carácter, era enojón como solo él. Y que después de 10 años digan, no, está peor. ¿Qué cambio? Ah, pero mira, ya pone camisa manga larga el hermano, porque antes en short venía. Cambió el hermano. ¿Me explico? Que digan, no, mira el hermano. ¿Te acuerdas? Luchaba con su carácter ese hombre o esa mujer. Siempre parecía con la cara enojado, enojada. Y ahora, mira, hemos ido viendo la gracia de Dios, cómo lo va cambiando. Hasta unos dicen, mi respeto. Pero si después de años en el Evangelio, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás, una de dos, o no hemos sido expuestos al Evangelio del reino, o aunque hemos sido expuestos al Evangelio del reino, necesitamos un cambio. ¿Dónde? Aquí. Porque hermanos, y perdón por la palabra, pero vivir de apariencias, hermanos, para experto, Satanás. Porque dice la Biblia que Satanás se viste. Entonces, un hijo del diablo, ¿cómo se puede vestir? De pastor, de líder. ¿Y qué va la plebe que no leemos nuestra Biblia? Ahí vamos. Cuando predica, mira, pasan cosas. No dicen qué cosas, pero hermanos, tengamos cuidado porque ya dijimos una desviación en el camino. Tal vez hay cosas que hay que echar reversa, ¿verdad? Como decías en esa vez, Mike, en la predicación. Y como diría el texto que decía nuestro hermano Mike de Jeremías, volvamos, como dice a las sendas. Pero dice, ¿cuál senda antigua si nunca la conocí?
conozcamos. Porque volver a la senda antigua no es volver a mi legalismo, no es volver a la iglesia donde estaba yo antes, es volver a la escritura, es volver a amar a nuestro Dios. ¿Les parece si oramos? Ya no terminé el sermón, pero para la otra semana. Padre, la neta es que te pido perdón porque a veces yo puedo creer en un evangelio que no es del reino. Y lo peor de todo, Señor, es que puedo hacer discípulos, en mi caso a mi esposa, a mis hijas, en un evangelio que no es del reino, que es mi primera iglesia, mi familia. Y en mi caso particular, que tú me has puesto en este rol, Señor, yo tengo temor, tengo miedo de pensar en que no estoy predicando el evangelio del reino, tu evangelio. Ayúdame y ayúdanos a todos, Señor, a calibrar nuestro corazón, porque lo que yo creo todos acá necesitamos es tu evangelio. Un evangelio que produzca frutos. Un evangelio que nos haga comprometernos contigo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Qué gusto poder